Listo, vamos a comenzar con la clase jóvenes. El día de hoy nos toca revisar todo lo que corresponde al tema de mercado. Y creo que mercado, de alguna forma, ya tenemos una idea de qué se trata, ¿no? El mercado, básicamente, nosotros lo asociamos, pues, con un lugar donde se compran cosas, ¿no? Donde interactúan compradores y vendedores. Por lo general son los mercados, los mercadillos, ¿no? Donde nosotros, nuestras mamás van a hacer las compras. Pero no es el único mercado que en realidad se puede generar, ¿no? Hay otro tipo de mercados, obviamente, que se puede presentar. Entonces, un mercado puede ser lugar físico, sí, por lo general es el que nosotros conocemos, pero también puede ser, ¿no? Un mercado virtual, ¿no? Creo que los mercados virtuales son bastante masificados ahora. Por ejemplo, en el caso de lo que son, eh, por ejemplo, Amazon, eBay, Mercado Libre, ¿no? Falabella, Ripley, donde se pueden comprar básicamente cosas a través de en línea, ¿no? A través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, ¿no? Entonces, podemos encontrar que el mercado también no solamente se suscribe a un lugar físico, sino también a un lugar, ¿no? También virtual, ¿no? Virtual. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, en el mercado, como dijimos, se va a interactuar obviamente la oferta y la demanda, ¿no? La oferta, básicamente, representado por los productores, los vendedores, los ofertantes en realidad, ¿no? Aquellos que ofrecen sus bienes y servicios que van a ser obviamente adquiridos por los consumidores. ¿Y quién es la demanda? Obviamente son los consumidores, los compradores, los demandantes, ¿no? Aquellos que nosotros estamos dispuestos a pagar por los bienes y servicios que nos ofrecen las empresas, ¿no? En realidad, vemos aquí justamente esa interacción que vemos en el cuadro, ¿no? Donde en los mercados se determinan los precios, se hace el intercambio, ¿no? El productor, el vendedor me da un producto y yo a cambio de eso le doy ¿no? El valor de ese bien, pero expresado en unidades monetarias, ¿correcto? Ese es básicamente el mercado. ¿Qué más? Clase de mercado. ¿Qué clase de mercado tenemos? Mercado de productos, ¿no? Los mercados de productos podemos revisar según el volumen transado. Y cuando hablamos del volumen transado, se refiere específicamente, ¿no? A lo que la cantidad de bienes que se pueden intercambiar, ¿correcto? Listo. ¿Qué más? Bueno, tenemos el mercado mayorista. Los mercados mayoristas, como ustedes saben, tienen una característica muy importante que básicamente se compran los bienes en grandes cantidades, ¿no? Todos saben muy bien que la mamá por lo general le gusta ir a los mercados mayoristas porque compran en grandes cantidades y el precio es mejor, ¿no? Por lo general, este tipo de mercados ganan por las cantidades grandes que venden, ¿no? Esa es su rentabilidad en ese caso por las grandes cantidades, ¿no? Los mercados mayoristas acá en Lima son muchos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el más importante, es el mercado de productores de Santa Anita, ¿no? Que se encuentra obviamente en el distrito de Santa Anita. Tenemos el terminal pesquero, tenemos el mercado de frutas, tenemos el mercado de flores, tenemos y otro tipo de mercado que podemos encontrar en Lima, el mercado de Caquetá, el mercado de Huamantanga en Puente Piedra, los mercados Unicachi, ¿no? Mayormente son mercados mayoristas, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de mercados, no solamente hablamos de los mercados típicamente que conocemos. El terminal pesquero también es un mercado, obviamente ahí se vende todo lo que es pescado, ¿no? El mercado de frutas, todo lo que es frutas, ¿no? Entonces son mercados mayoristas. El mercado minorista, como dice su nombre, son aquellos mercados que básicamente venden los productos al detalle, o sea, en pequeñas cantidades, ¿no? Obviamente el precio es un poquito mayor, ¿no? Porque obviamente el producto se va encareciendo cuando llega, obviamente, más cerca al cliente, al consumidor. En este caso, los mercados minoristas es, por ejemplo, las bodegas, ¿no? Eh, las boticas, las farmacias, las librerías, los supermercados, ¿no? Las ferreterías cercanas a tu casa, ¿no? Los bazares, ¿no? Básicamente esos son
Mercado minoristas, prácticamente, ¿no? Aquellos que básicamente te entregan el producto al detalle. Y por lo general tú compras en grandes cantidades en esos lugares, ¿no? Según el acceso al mercado, pueden ser mercado abierto. ¿Cuándo hablamos de un mercado abierto? Cuando se atiende básicamente casi prácticamente todos los días del año. No hay ninguna restricción para el tema de lo que es el, eh, perdón, el mercado abierto básicamente está orientado a que no hay restricciones, ¿no? Con respecto al ingreso de compradores o vendedores. ¿Qué quiere decir esto? Que no restricciones. Por ejemplo, si yo soy comprador, consumidor, yo puedo ingresar a un mercado sin ningún tipo de restricción. Yo puedo ingresar, salir y irme a otro mercado sin ninguna restricción. No hay nada que me impida entrar o salir del mercado, ¿sí o no? Pero ese tipo de característica también es común al vendedor. El vendedor también tiene ese tipo de situación, ¿no? Básicamente ninguna restricción de poder moverse. Por ejemplo, si yo soy un vendedor de fruta, como vemos ahí, y yo alquilo ese espacio para vender mis productos y veo que me va mal, obviamente yo puedo decir, ¿sabes qué? Hasta acá cancelo el alquiler y me voy a otro mercado. Entonces, el vendedor y el comprador no hay restricciones para poder moverse dentro de su mercado. Por eso le dicen mercados abiertos, ¿correcto? Un mercado cerrado sí tiene limitaciones. Un mercado cerrado tiene ciertas restricciones dentro del sistema. Por ejemplo, el más común es el mercado de la Bolsa de Valores de Lima, donde sabemos que es un mercado en la cual se comercializan, se compran y se venden todo tipo de títulos de valor, bonos, eh, acciones, facturas y otro tipo de valores. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, obviamente, para poder acceder a ese mercado cerrado de la Bolsa de Valores de Lima, obviamente la persona que tiene que ingresar no es cualquier persona. Si yo, por ejemplo, quiero comprar acciones o vender acciones que ya tengo en la Bolsa de Valores de Lima, primero tengo que asociarme según ley, tengo que adherirme a una sociedad agente de bolsa, una SAP, ¿no? La SAP en mi representación va a comprar o vender acciones, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima. Yo no lo hago directamente, sino se hace a través de una sociedad agente de bolsa porque esa es básicamente la regulación que indica el mercado bursátil, ¿no? Entonces, ¿hay una limitación para ingresar? Sí, obviamente cualquiera no ingresa. Primeramente porque necesito dinero. Si yo no tengo dinero, obviamente no voy a poder ingresar. ¿Sí o no? No voy a poder ingresar a ese tipo de mercado. Legales, ya dijimos que cualquier persona no puede ingresar, hay que inscribirse en una sociedad agente de bolsa. Tecnológicas, ya nadie lo hace de forma presencial, el tema de lo que es la compra y venta de acciones, ¿no? Ahora se hace en base a sistemas, a software. Por lo tanto, tienes que tener conocimiento de cómo manejar esos software para poder hacer ese tipo de transacciones a través de la sociedad agente de bolsa. Entonces, te das cuenta que en este tipo de mercados no es tan sencillo, ¿no? ¿No? Primero, entrar no es sencillo, ¿no? Salir puede ser sencillo, sí, si dejas de comprar o vender acciones, pero ingresar es bien complicado. Entonces, tiene ciertas características el comprador, ¿no? Para poder ingresar a ese tipo de mercados, ¿ok? El sistema privado de pensiones también, en realidad, la limitación sería, pues, en el sistema privado de pensiones que tengas que trabajar. Pues si no trabajas formalmente, no puedes aportar a las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Si yo trabajo, por ejemplo, en un tema informal, ambulante, vendo cosas en la calle, emprendimientos que no están regulados, obviamente ahí no hay forma de que me puedan descontar la AFP. Pero si yo trabajo en una empresa formal, 100% con su RUC, ¿no? Y obviamente ahí sí tiene que haber un descuento de lo que es el AFP, ¿no? Entonces cualquiera no ingresa a este tipo de sistema. El mercado de productos. Este mercado de productos, bueno, obviamente según el periodo de atención, cuando hablamos de mercados permanentes, hablamos de mercados permanentes cuando prácticamente casi todo el año se atiende, básicamente casi todo el periodo del año se atiende. No hay ningún tipo de restricción con respecto
al tema de lo que es atender casi todos los días del año. Y creo que acá no hay los mercados mayoristas, mercados minoristas, por lo general atienden todos los días del año, ¿no? Salvo raras excepciones en Semana Santa, quizás por ahí en fiestas patrias, por ahí Navidad, pero en realidad prácticamente casi todo el año los negocios atienden, ¿no? Entonces es un mercado básicamente permanente. Los mercados temporales son aquellos que, como su nombre lo dice, temporal, de tiempo, obviamente tienen una apertura, un periodo limitado de atenciones, básicamente, ¿no? Lo hacen por diferentes razones, en realidad. Ahí tenemos, pues, las más comunes son las ferias escolares, que mayormente duran entre enero y febrero y marzo, más o menos, donde se ofrecen todo lo que son productos, pues, de escolares, libros, cuadernos, ¿no? Lapiceros, todo lo que ustedes conocen ya, ¿no? De lo que es las ferias escolares. Por lo general se dan mayormente en los distritos, ciertos distritos de las periferias de Lima, ¿no? Donde se realizan este tipo de actividades, pero por un tiempo definido. Otro tipo de ferias, por ejemplo, son las ferias artesanales. Esas sí las vamos a encontrar en varios lugares, por lo general las promueven las municipalidades, e igual son de periodos muy, muy cortos, ¿no? Donde obviamente se ofrecen productos artesanales de la zona donde se encuentran, ¿no? Otro tipo de ferias también podemos hacer ferias que venden productos de básicamente naturales, ¿no? Básicamente, seguramente ustedes habrán visto en algún lugar de sus distritos pequeños negocios, pequeñas ferias que se dan temporales por un periodo de tiempo determinado, donde se ofrecen todo tipo de productos en base a insumos naturales, ¿no? Eso también serían ferias temporales, ¿no? Mercados temporales. Otro tipo de mercado que podemos encontrar temporal era lo que eran las ferias gastronómicas, ¿se acuerdan? La más conocida era la de Mixtura, ¿no? Cuando se daba acá en Lima, ¿no? En la playa, ¿no? Las ferias, esas ferias, por lo general, se generaban dentro de eso, de un lugar donde estaban 10, 15 días, los productores vendían a ofrecer sus platos típicos de cada lugar del país, ¿no? Y las personas iban a consumirlas, pero era por un periodo corto de tiempo porque en realidad eran más o menos eh, 15 días, si no me equivoco, duraban, ¿no? Entonces, esas son las ferias temporales. Según el aspecto legal, podemos encontrar el mercado formal. Los mercados formales, cuando creo que ya está bastante claro que es lo que había comentado, son aquellos mercados que están regulados por el Estado. O sea, aquellas empresas, ¿no? Que realmente trabajan en un sector de la industria y que formalmente están constituidas mediante el registro único del contribuyente, o sea, los famosos RUC, ¿no? Están registrados en la SUNAT, están en registros públicos, tienen una razón social, tienen un domicilio fiscal, tienen el personal en planilla, ¿no? Son empresas que realmente las puedes encontrar físicamente y obviamente a través de sistemas, ¿no? Entonces, estos mercados formales son, el más conocido es el mercado aeronáutico, porque todas las empresas aeronáuticas obviamente son formales, no hay forma que pueda ser informal, ¿no? Tenemos ahí Sky, tenemos a LAN, tenemos a Avianca, Yesmar, Star Perú y otras empresas del sector formal, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el mercado formal, ¿no? Otro mercado formal puede ser el mercado terrestre de pasajeros, el mercado de transporte de pasajeros en Lima, por ejemplo, ¿no? Tenemos la línea el metro, la línea del metro, ¿no? Tenemos el metropolitano, tenemos las líneas que comúnmente todavía siguen circulando, pero que legalmente están constituidas porque tienen un número, tienen una razón social, tienen una ruta definida. Es el mercado terrestre de pasajeros urbano en este caso, ¿no? Otro ejemplo podría ser también el mercado el transporte terrestre de pasajeros, ¿no? ¿No? El terrestre de pasajeros, donde tenemos, por ejemplo, eh, las empresas Perubús, tenemos a Oltursa, a Línea, ¿no? A Armando Flores, todas esas empresas formales constituidas que hacen servicio a todos los lugares del país. Son empresas formales que están dentro del mercado terrestre
provincial de pasajeros, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos varios tipos de ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el mercado informal? Bueno, si hay un mercado formal, obviamente el mercado informal es todo lo contrario, ¿no? Ese mercado informal es aquel mercado donde se encuentran aquellos negocios, empresas personales, donde no están registradas bajo la regulación de la ley, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no tienen RUC, no tienen domicilio fiscal, no tienen razón social, no tributan al Estado, no tienen seguro social las personas que trabajan ahí, no tienen un horario definido de trabajo, no tienen seguro social, no aportan al Estado, etcétera. En realidad son aquellos tipos de negocios que están fuera al margen de la regulación del Estado, ¿no? El más conocido es el ambulante, el que ven ustedes ahí, creo que es el más conocido, aquellas personas que están en las esquinas vendiendo desayunos, ¿no? Eh, aquellas personas que, por ejemplo, venden productos en la calle, frutas, productos de menaje, escobas, todo lo que ustedes ven ahí, básicamente, son mercados informales. Los vendedores ambulantes son los más conocidos de todos, ¿no? El mercado ilegal sí es un tema, algunos dirán, profesor, ¿cuál es la diferencia entre el mercado informal y el mercado ilegal? El mercado informal está fuera de la regulación de la ley, pero los productos o servicios que te ofrecen no te hacen daño, en realidad, ¿no? Por lo general, ¿no? Por ejemplo, un ambulante que te ofrece un desayuno en la esquina, las personas que venden desayuno, ellos te ofrecen un producto, café, lo que sea, y pancitos, obviamente no te va a hacer daño, pues, ¿no? A menos que alguien tenga un problema estomacal, pero no te va a hacer daño porque comercializa productos que realmente nos van a hacer bien, desayunar. Otro ejemplo podría ser la persona que pasa con su carretilla y te vende frutas. Tampoco, ¿no? O puede ser una persona que pasa y vendiendo, pues, escobas, balde de plástico, etcétera. Eso no te hace daño. Entonces, el mercado ilegal tiene esa característica, que usa medios ilícitos, sí, pero los productos que te ofrece el servicio son lícitos. En realidad son productos que no te hacen daño, en realidad, ¿no? Sino que están a margen de la ley. Es la única diferencia. No a margen de, sino a margen de la regulación de la ley, ¿no? Que es tener un seguro de razón social, tributar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el mercado informal, ¿no? El mercado ilegal es diferente. Ellos sí están al margen de la ley, ¿no? Básicamente, los productos o servicios que comercializa hacen daño a la vida, hacen daño al cuerpo, a la salud y al patrimonio, ¿no? De las personas. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que es clarísimo, el mercado de medicinas adulteradas, ¿no? Obviamente, ese tipo de mercados te va a hacer daño a ti, claro, porque si las medicinas están adulteradas, te puede hacer daño a ti, te puedes morir también por eso, ¿correcto? Otro ejemplo es el tráfico de drogas, ¿no? El tráfico ilícito de drogas, obviamente también es un mercado ilegal porque está al margen de la ley y te hace daño, ¿no? El contrabando también es un mercado ilegal, ¿no? Tenemos el tráfico de armas, también es ilegal, ¿no? Sobre todo ahora que vemos que tantas cosas del tema de sicariatos, del tema de lo que es extorsiones, básicamente granadas, pistolas, de todo tipo, ¿no? Otro mercado ilegal podría ser el mercado de órganos, ¿no? De tráfico de órganos, podría ser también ese, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones jóvenes son ilegales porque hacen daño a las personas, a la salud, al patrimonio de las personas, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre el mercado ilegal y el mercado informal. El mercado negro. Cuando hablamos de mercado negro, cuando ustedes digan ustedes mercado negro, es un mercado que se origina por la intervención del Estado, ¿no? Directamente. Si no te dice que el mercado negro, es decir, cuando te habla de mercado negro, tiene que ser específicamente orientado a una intervención del Estado, ¿no? El Estado tiene que haber intervenido. Si no interviene el Estado, no es mercado negro. Entonces, primero tiene que tener claro el concepto. Si hay una intervención del Estado, entonces lo más probable es que se genere un mercado negro. ¿Y qué significa ese mercado negro? Básicamente, un ejemplo para que puedan entenderlo. Ejemplo, el Estado peruano quiere controlar el precio del dólar, el medio de cambio del dólar. ¿Ya? Digamos, ahorita el precio, según oferta y demanda, se encuentra en 3.7 y algo, pero el Estado lo quiere poner en 3,5. ¿Ya? El Estado quiere controlar el precio del dólar poniendo una tarifa única de 3,5 soles por dólar.
Entonces, pero sabiendo nosotros que el precio real del dólar, siguiendo el tema de la oferta y la demanda, se encuentra en 3.7, 3.7, 3.8, quizás por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, lo que va a pasar es que aparezca un mercado paralelo. Ese mercado paralelo es el famoso mercado negro. ¿Por qué aparece el mercado paralelo? ¿Por qué? Porque las personas, teniendo sus dólares, no lo van a cambiar con el Estado, porque te van a pagar menos del valor real del dólar. Entonces, obviamente van a aparecer esos mercados paralelos o mercados negros, donde sí te van a dar, te van a intercambiar dólares, pero el precio real, ¿no? Obviamente te va a convenir mejor venderlos por el mercado paralelo o mercado negro que venderlos por el lado del Estado, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, cada vez que el Estado intenta controlar un precio de algún bien, aparece el mercado negro. Aparece el mercado negro, así de sencillo, ¿no? El Estado puede controlar, por ejemplo, el precio de las medicinas. Va a aparecer un mercado paralelo de medicinas. Quiere controlar el precio del arroz. Va a aparecer un mercado paralelo, mercado negro del arroz. Entonces, el mercado negro, en realidad, es una forma de respuesta que se da por la intervención del Estado. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos precio mínimo, precio máximo, qué significa el tema de mercado negro, ¿correcto? Entonces, eh, un mercado negro es un mercado ilegal, es, diría ilegal, sí, de alguna forma podría ser un mercado ilegal, porque está saliendo fuera de regulación del Estado. O sea, el Estado te pone una ley para que tú cambies dólares con ellos, pero tú estás haciendo fuera de la ley. Estás haciéndolo en un mercado paralelo. Entonces, ¿estás a margen de la ley? Sí, pues. También podría ser un mercado ilegal también. ¿Correcto? Entonces, tengan cuidado con estas pequeñas diferencias. El mercado de factores. El mercado de factores, básicamente, hay un mercado también, el mercado de factores. El mercado de factores, los factores productivos, pero dentro de esos factores productivos hay tres factores que son básicamente de los hogares, de las familias, o sea, de nosotros mismos, ¿no? Dentro de ese mercado de factores vamos a encontrar dos polos muy claros, que lo vamos a ver después en el proceso de circulación. Tenemos las empresas, que son las unidades de producción, ¿no? Los productores, los vendedores, los ofertantes. Esas son las empresas. Y por otro lado tenemos las familias, que vendrían a ser los consumidores, los compradores, los demandantes. Entonces, nosotros como familias, o sea, como personas, tenemos tres factores que son nuestros. Y es el factor trabajo, el factor tierra y el factor capital. ¿Cómo así, profesor? Ya, te voy a explicar. Yo como familia o como hogar o como persona, como trabajador, yo dispongo de la fuerza mental o física que le puedo entregar a una empresa siempre y cuando me remunere por esa, ¿no? Por ese trabajo. Entonces, el factor trabajo es inherente a mí, ¿no? Como persona, como familia, tenemos el trabajo, el factor trabajo inherente a nosotros. La tierra sí también, porque yo tengo mi casa, tengo mi chacra, tengo mi taller, tengo mi departamento. Entonces, todo eso que tengo a mi nombre, que es propiedad mía, soy dueño del factor tierra, ¿correcto? El capital, trabajo para tener dinero. Tengo mis ahorros, Si yo tengo mis ahorros, ¿no? Obviamente mi dinero, obviamente soy dueño del capital, sí, soy dueño del capital financiero, ¿no? Porque tengo dinero, mis ahorros es parte del esfuerzo que yo he dado para poder generar un ahorro en el futuro. Entonces, yo soy dueño del capital. Entonces, dice que el flujo, según lo que ven ustedes en la línea roja, esos factores productivos van directamente a las empresas. Y es verdad, van directamente a las empresas. Por ejemplo, en el factor trabajo, yo trabajo en una empresa, por ejemplo, imagínense, a ver, en el caso de lo que estoy dando la clase yo. Yo soy docente que estoy dando la clase de economía, ¿no? Mi empleador, ¿quién es? La empresa sería la PRE, ¿no? Y yo le doy ese servicio a la PRE, el factor trabajo, obviamente mental, ¿no? Y la empresa, la PRE, me va a remunerar con un salario, ¿no? Me va a remunerar con un salario, ¿correcto? Con un salario. Imagínate que yo tengo, por ejemplo, una chacra y se la quiero alquilar a una persona que lo quiere trabajar.
No, yo no la quiero trabajar, se la adquiero. Una hectárea, tengo una chacra de una hectárea y se la alquilo a una empresa o a una persona X, ¿no? Yo al alquilarle ese tipo de terreno por un periodo de tiempo, voy a recibir un alquiler, ¿sí o no? Un alquiler. O mi departamento, puedo tener mi departamento y se lo alquilo a una persona, no, mi departamento es el factor tierra, se lo alquilo a una persona o a una empresa y por eso voy a recibir un alquiler, una renta. Entonces sería, ellos me van a dar la renta. Tengo 10.000 soles ahorrados, se los quiero depositar, quiero abrir una cuenta a plazo fijo en el BBVA, que sería la empresa. Yo abro una cuenta a plazo fijo porque obviamente busco ganar intereses. Se lo pongo en el banco y el banco me va a retornar con un dividendo de interés, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces nosotros también dentro del mercado de factores intercambiamos factores de producción que son nuestros, que son el trabajo, la tierra y el capital mayormente. ¿Ok? Otro tipo de mercado de factores tenemos el capital, la tierra. Y que, bueno, acá ya está detallado un poquito lo que les estaba explicando, ¿no? Que se refiere básicamente a lo que nosotros tenemos como tipo de lo que es el mercado, ¿no? Los factores productivos. Y acá está más explicadito, pero yo ya les he puesto algunos ejemplos como para que ustedes me puedan entender. Ahora vamos a ir directamente a las fallas del mercado, ¿no? Las fallas del mercado siempre se van a dar en un mercado. O sea, siempre, nada es como dice la palabra, nada es todo bonito, pues, ¿no? Siempre va a haber siempre diferencias, ¿no? Y esas diferencias se van a dar justamente en el mercado, ¿no? Siempre las fallas del mercado, por lo general, se dan en contra del consumidor, siempre beneficiando al vendedor, al productor, al ofertante, ¿no? A la empresa, ¿no? Entonces, por lo general se da por ese lado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las fallas de mercado, ¿no? Que básicamente son fallas que se dan en una situación. Sabemos muy bien que existe la oferta y la demanda. La idea de este equilibrio de la oferta y la demanda es que tanto el ofertante como el demandante estén contentos, ¿no? Que el ofertante gana lo que tenga que ganar y que el demandante esté satisfecho con el producto que ha adquirido, ¿no? Pero por lo general, a veces la balanza, como vemos ustedes, se va por el otro lado. O sea, siempre favoreciendo al empresario, al productor, al vendedor, ¿no? Obviamente, vamos a ver algunos casos que se dan dentro de esta situación. Por ejemplo, tenemos las famosas externalidades, ¿no? Una falla del mercado, por ejemplo, son las famosas externalidades. ¿Qué son externalidades? Viene de externo, pues, ¿no? Obviamente, este tipo de externalidades pueden ser negativas o pueden ser positivas, dependiendo del tipo de negocio o mercado que tú vas a generar. Por ejemplo, a mí, un ejemplo, ¿ah? A mí se me ocurre poner una discoteca. No quiero, yo soy empresario, soy de parte de la oferta, empresario, productor, vendedor, ofertante. Quiero poner un negocio de lo que es discoteca. Veo un lugar exclusivo, una zona bastante bonita, donde veo que las personas tienen bastante poder adquisitivo y pongo mi negocio ahí. No pongo mi negocio. Era una zona tranquila, pero se nota que es una zona donde se puede bastante tránsito. Entonces pongo mi negocio ahí. Alquilo local, etcétera, etcétera. Entonces, a mí como empresario, los primeros meses me va genial porque está llegando mucha afluencia de público. Yo les doy un servicio, por ejemplo, entretenimiento, bebidas, música. Les doy ese servicio que yo doy en la discoteca, ¿no? Diversión, en realidad, ¿no? Y obviamente ellos me van a dejar su dinero, pues obviamente por ese servicio, ¿no? Entonces mi negocio va genial, ¿no? Genial. Pero la zona que está, la zona donde yo he puesto mi negocio se ha ido deteriorando. O sea, quiere decir que, por ejemplo, está apareciendo la delincuencia, el tráfico de drogas, el mercado informal, ambulantes, suciedad, ruido, prostitución, eh, etcétera. Todo tipo de situaciones que son negativas para una sociedad. Obviamente todo ese impacto se refleja en la sociedad, ¿no? Y justamente la externalidad negativa se da
cuando la actividad que nosotros realicemos genera un impacto negativo en la sociedad. ¿Una discoteca genera un impacto negativo en la sociedad? Sí, lamentablemente que sí. ¿Por qué? Porque genera todo lo que se les he dicho. Obviamente, para mí como empresario me da genial, porque yo estoy ganando dinero, eh, eh, tengo buena rentabilidad, pero el impacto social que estoy generando en la sociedad es muy grande, ¿no? Entonces, sería una externalidad negativa, ¿no? Esa es una falla del mercado, ¿no? ¿Qué más? Así como hay externalidades negativas, también vamos a encontrar externalidades positivas, ¿no? Donde básicamente el mercado que se genera es un mercado en el cual, por ejemplo, genera un beneficio a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, imagínate que yo quiero poner, por ejemplo, una biblioteca, ¿no? Una biblioteca, ¿no? Quiero poner un negocio en una biblioteca. El Estado quiere poner una biblioteca. Obviamente el impacto que genera ese mercado, por ejemplo, ese negocio de biblioteca, por ejemplo, de biblioteca, va a generar, obviamente, va a generar, ¿no? Que directamente, ¿no? El impacto a la sociedad va a ser positivo, porque la persona en un lugar donde no hay acceso a la cultura, a libros, las personas o los jóvenes puedan tener acceso a ese tipo de información y puedan adquirir conocimientos, ¿no? Claro, el negocio no va a ser totalmente rentable porque va a ser subsidiado por el Estado, lo más probable, ¿no? Pero el impacto social positivo genera en la sociedad va a ser bueno, ¿no? Porque obviamente es una externalidad positiva. Entonces, esas fallas, obviamente aquí el que gana obviamente es la sociedad, pues el consumidor, más no el vendedor, el productor, porque por lo general si tú pones una biblioteca en forma particular no vas a ganar dinero. Mayormente en una biblioteca la pone el Estado, las municipalidades, ¿no? Que invierten, subsidian ese tipo de trabajo. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la gran diferencia entre una externalidad positiva y una externalidad negativa. Mayormente el impacto que generas en la sociedad. ¿Ok? Bueno, acá dos ejemplos más. Acá hay ejemplos que les están indicando acá. Bueno, el tema de la discoteca también creo que les hemos indicado, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo eso es básicamente ejemplo, pero lo importante que ustedes tengan claro es que la externalidad negativa genera un impacto negativo en la sociedad y la externalidad positiva es que genera un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Esa es la gran diferencia entre ambos. Otra falla del mercado es la famosa información asimétrica. ¿Qué hablamos de información asimétrica? Una información asimétrica mayormente es cuando uno de los dos agentes que participan en el proceso de intercambio de bienes y servicios, o sea, la oferta o la demanda, tiene mayor información que el otro, ¿no? Si el productor, vendedor, ofertante tiene mayor información del mercado que el consumidor, el vendedor, el demandante, ¿no? Obviamente hay un desequilibrio ahí, pues, ¿no? Obviamente el vendedor es el que va a ganar. Pero también hay otro tipo de información, que también el demandante, el consumidor, el comprador, tenga mayor información que el vendedor, el empresario, el ofertante, el productor o vendedor, etcétera. Entonces, ahí, ejemplo, les voy a dar un ejemplito como para que ustedes me entiendan, pero por favor sí les pido que estén atentos. Y si es posible, anoten el tema del ejemplo. No está acá, pero les voy a decir. Imagínate que yo soy dueño de una concesionaria de automóviles de segunda mano. Yo vendo automóviles. Tengo mi concesionaria, tengo mis autos bonitos, de segunda mano, obviamente, para venderlos. Yo sé la historia de cada carrito, porque yo obviamente los estoy vendiendo. Y ustedes vienen a mi concesionaria a comprarse su primer auto de segunda mano, ¿no? Obviamente ustedes de todos los modelos que ven les gusta uno, pues no. Mire, me gusta este, ¿no? Y obviamente yo, como conozco el carro, sé que el carro que han escogido es bonito, bueno, pero tiene varios problemas que a la larga se van a presentar, ¿no? Tiene problemas en la suspensión, tiene problemas en el disco de embrague, tiene problemas en el filtro de combustible. Eso es lo que yo sé, porque es el carro que yo estoy vendiendo. Yo como productor, como vendedor, tengo mayor información del mercado, de mi producto, que el consumidor. Sí, porque el consumidor no sabe lo que yo sé. ¿Te das cuenta?
Entonces, ¿sería una información asimétrica? Sí, porque yo, estando del lado de la oferta, vendedor, productor, ofertante, empresa, ¿no? Yo tengo mayor información del mercado de mi producto que el consumidor, porque el consumidor va a comprarme el carro y yo le voy a decir maravillas del carro, ¿no? Para que me lo compre, obviamente, no le voy a decir, obviamente, la verdad, ¿no? Entonces, en ese caso, yo como comprador, vendedor, productor, ofertante, tengo mayor información del mercado de mi producto que el consumidor. Ahí tienen una forma de, por el lado del vendedor, la información asimétrica, ¿correcto? ¿Se puede dar también la información por el lado del demandante, del consumidor? Sí. Acá viene el segundo ejemplo. Imagínate que ustedes, ¿no? Ustedes, por ejemplo, les gusta, quieren contratar un seguro de vida, ¿ya? Quieren contratar un seguro de vida. Y pero para contratar seguro de vida, obviamente, ustedes tienen que tener cierto perfil, ¿no? Pero en la realidad, perfil como una persona normal, ¿no? Pero ustedes en realidad son personas, por ejemplo, que les gusta hacer piques, tiene un carro y les gusta hacer piques, les gusta el deporte de aventura, el deporte extremo, el área delta, puenting, les gusta hacer montañismo, alpinismo, les gustan los deportes extremos donde la vida está en peligro, ¿correcto? Entonces, esas características no son muy apreciadas para el seguro. ¿Por qué? Porque son personas de riesgo. Pero ustedes no le van a decir eso. Ustedes van a contratar un seguro y se van por ejemplo, a seguro RIMAC, ¿no? Que es el vendedor. RIMAC sería el vendedor, el productor, el ofertante. Y ustedes son el consumidor, demandante, ¿no? Van con esa información, el señor va, ¿no? Ustedes van y adquieren un seguro. Pero cuando llegan a la forma del seguro, le dicen al vendedor del seguro, sí, yo soy una persona que trabajo tal, ahora tengo una vida normal, hago mi vida tranquila, soy una mansa paloma, como se dice, ¿no? Pero en realidad, en la realidad, ¿qué es la realidad? Que yo me gustan los deportes extremos, pues, pero ¿quién tiene esa información? El consumidor, el demandante, ¿no? El comprador, él es el que tiene mayor información, el vendedor no sabe. El vendedor no sabe, o sea, el vendedor productor no sabe cómo eres tú te guías de lo que te dice, ¿no? Ya después de un año que te accidentes por un tema de ya ahí recién se va a dar cuenta, pero al inicio no. Entonces, en ese momento, en ese mercado de seguros, el comprador, el vendedor, perdón, el comprador, el demandante, el consumidor tiene mayor información que el vendedor, productor y ofertante. ¿Estamos claros? Ahí tenemos por el otro lado que también puede tener mayor información el demandante, ¿correcto? Ahí tiene la información asimétrica. Seguramente algo verán en las, en el cuestionario que ustedes van a desarrollar. Otra falla del mercado es la competencia imperfecta. Bueno, dentro de un mercado como el nuestro, la competencia imperfecta es bastante clara, pues, ¿no? Nosotros vivimos en un mercado bastante imperfecto, ¿no? Sobre todo en el Perú, ¿no? Dentro del mercado imperfecto vamos a encontrar, obviamente, por el lado del comprador, obviamente por el lado del vendedor, perdón, por el lado del vendedor, o sea, del lado de la oferta, vamos a encontrar que el vendedor siempre de alguna forma tiene el sartén por el mango, ¿no? ¿No? En este caso vamos a encontrar que dentro de lo que es por el lado de la oferta, obviamente el vendedor, el productor, el ofertante, tenemos los monopolios. Tenemos los oligopolios y tenemos la competencia monopolística, ¿no? Bueno, los monopolios sabemos muy bien que es un solo vendedor con muchos compradores, ¿no? Básicamente él domina el mercado, ellos ponen el precio y lamentablemente los consumidores van a tener que aceptarlo porque es el único en el mercado, ¿no? Un ejemplo muy sencillo porque ustedes se acuerden, ¿no? Imagínate que en un pueblito hay 100 personas. De esas 100 personas, uno es médico, ¿no? Ese pueblito chiquito solamente hay 100 personas, pero uno es médico. Entonces el médico, obviamente, como es el único del pueblito, obviamente tiene el poder de manejar el tema del precio de su consulta, ¿sí o no? Y nosotros como consumidores o pacientes, bueno, tendremos que ir al único médico que está ahí, pues no hay otra, ¿no? Entonces vamos a tener que asumir los montos o los gastos que este doctor quisiera poner en las consultas. Un día puede estar con 20 soles la consulta, después lo sube a 30, 40, 50, y nosotros como pacientes
tendremos que aceptar ese precio porque es el único doctor en el mercado. ¿Sí o no? Es el único doctor en el pueblito. Entonces, ese es un monopolio, ¿no? Un solo vendedor contra muchos compradores. Oligopolio. Bueno, sigamos en este ejemplo de las empresas, pues, ¿no? En el oligopolio tenemos, por ejemplo, que son pocos vendedores y muchos compradores. Imagínate que seguimos en el pueblito. En el pueblito, 100 personas, pero ahora no hay un médico, sino hay 3 médicos, ¿no? 3 médicos para 97 personas. 3 médicos, ¿ah? Entonces, en ese caso, ¿qué será? Un oligopolio, porque tienes pocos vendedores, 3 médicos en el pueblito, y la mayoría son todos compradores. Entonces, esos 3 médicos van a dominar el mercado. Cada uno con su precio, su atención, su calidad, servicio, pondrán precios iguales, diferentes, uno más que otro, etcétera. Pero ¿son los que dominan el mercado? Sí, porque son los únicos 3 médicos en el pueblo. Entonces son un oligopolio, ¿no? Otro ejemplo también de tema de oligopolio podemos encontrar las empresas, por ejemplo, de las AFPs. Las AFPs en el Perú son 4 nada más, ¿no? Tenemos Integra, Profuturo, Prima y Hábitat, creo que son las 4, ¿no? Las empresas de telefonía móvil, Vitel, Claro, Entel y Movistar, no hay más, ¿no? Entonces tenemos ahí un oligopolio en general. La competencia monopolística es otro tipo de falla de mercado que se da. En este caso es cuando hay muchos vendedores y muchos compradores. Pero ¿por qué se da una falla en el mercado? Porque el producto o servicio que ofrecen son diferenciados. Son diferenciados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos cambios sutiles o atributos que el consumidor los toma como de preferencia. Para que ustedes me entiendan, vamos a ver. En la panadería, por ejemplo. Las panaderías, tenemos en el Perú infinidad de panaderías, ¿no? Miles puede haber, ¿no? Y de consumidores millones, pues, ¿no? Entonces, hay muchas panaderías. Por ejemplo, ustedes mismos, cuando ustedes tienen unas panaderías cerca de su casa, porque su casa debe haber como 3, 4 panaderías cerca, ¿qué ofrece la panadería? Pan, pues. No hay otra cosa. Pan es lo que vas a comprar en las mañanas para tu desayuno. Pero tú vas directamente a una panadería, específicamente a una, ¿no? No porque en realidad el precio sea, te da un pan más por un sol, ¿no? En general, ¿no? ¿Te dejo entender? Entonces tú vas básicamente, ¿cuánto te compras por un sol? 4 o 5 panes. Ese es el promedio que te ofrecen por un sol. Pero tú vas directamente a esa panadería porque el plan que te dan es un poquito más grande, porque es más sabroso, porque es más calientito, porque las condiciones de la tienda es muy bonita, porque la atención es buena, porque hay espacio para sentarse, te ofrece otros productos adicionales que solamente el pan. ¿Te das cuenta? Entonces, tú comienzas a la panadería, que tú vas a comprar pan, le ves otros atributos diferentes que las otras panaderías. Al final, todas producen pan, pero tú te vas a esa, o venden pan, ¿no? Porque tiene ciertas características que a ti son más valoradas. Esa es una competencia monopolística, ¿no? Porque obviamente entre ellos, con productos que son no diferenciados, no compiten, ¿no? Entre ellas, ¿no? Entonces, yo acepto ese tipo de panadería porque tiene más atributos que los demás. Otro ejemplito. La señorita, por ejemplo, cuando se van a un salón de belleza o una peluquería para arreglarse, vas a encontrar 3 o 4 peluquerías siempre cerca de tu casa. Pero tú vas a ir específicamente a una. No solamente por el precio, ¿ah? Porque el precio ya llega un poco más sale un poco más del punto, ¿no? Tú vas porque la señora conoce de su trabajo, los insumos que utiliza son de calidad, el lugar es mucho más cómodo, ventilado, tiene buena atención, etcétera. ¿Sí o no? Al margen del precio, tú vas por esas razones, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿estás generando una competencia monopolística? Sí, porque el servicio que te ofrece la peluquería es el mismo, ¿no? Laseado, teñido, pintado, arreglado, todo lo que tú dices, pero es el mismo servicio que ofrece. La diferencia es qué atributos tú como consumidor le ves a ese tipo de servicio. Entonces, esa es una competencia monopolística. Tenemos la peluquería, la panadería, los bancos también, las estaciones de servicio, ¿no? De gasolina también. Obviamente ahí vale un poco más el precio,
pero igual, ¿no? Hay una preferencia, ¿te das cuenta? Entonces, esa es una competencia monopolística, ¿no? ¿Me dejo entender? Para que ustedes ahí tienen varios ejemplos que les he dado. El tema de concentración empresarial, tenemos el cártel. El cártel, por ejemplo, es un tipo está prohibido en el Perú y en muchos países latinoamericanos, en realidad a nivel mundial, creo yo, es cuando un grupo de empresas del mismo sector se une para poner un solo precio en sus bienes y servicios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, sí hubo una vez un cártel acá que costó el sector farmacéutico, por ejemplo, Mifarma, Incafarma, Botica Felicidad, y no me acuerdo qué más, Boticas Arcángel y otra más, ¿no? Que no me acuerdo, Boticas Fasa, si no me equivoco, se unieron para poder establecer precios únicos, obviamente garantizando su beneficio a ellos y perjudicando al consumidor, ¿no? Creo que eran los productos de dietéticos, no me acuerdo muy bien. La idea es que Indecopi lo descubrió, ¿no? Indecopi es obviamente la institución que defiende los derechos del consumidor y la propiedad intelectual. Lo descubrió y les cayó una multa terrible, 8 millones de soles aproximadamente a las 5 farmacéuticas, a las 5 boticas de la cadena de farmacias, porque se demostró que a ellos habían coordinado precios específicos para un cierto tipo de productos, obviamente perjudicando al consumidor. ¿Y cómo se hace eso? Imagínate pues que la Panadol antigripal. La Panadol antigripal, imagínate que yo la quiero buscar en esas 5 farmacias y en todas está 3 soles. En todas, ninguna está menos de 3 soles. ¿Por qué? Porque ellos han pactado precios, ¿no? Entonces, cualquiera que tú vayas, igual vas a comprar, igual ellos no van a dejar de ganar. Cualquiera de ellos va a ganar. Entonces, de esa forma, garantiza su ganancia a ellos, perjudicando al consumidor. Ese es un cártel. Cuando un grupo de empresas del mismo sector configuran para poder pactar precios. ¿Correcto? Hasta ahí tenemos el tema de cártel. ¿Qué más? Por ejemplo, las empresas los organismos del tema del petróleo, la OPEP, también sería un caso así, ¿no? A forma internacional. Ellos son los organismos productores de petróleo en el mundo, ellos ponen el precio del petróleo y los demás tenemos que aceptarlo, pero es un cártel que lamentablemente se tiene que aceptar porque es el tema del petróleo y es un recurso que no tenemos, ¿no? El trust sería otra forma, ¿no? El trust sería otra forma. Básicamente sería lo que es, por ejemplo, la Bacus. La Bacus es una empresa que es dueña de todas las cerveceras en el Perú, prácticamente. La Bacus, o por eso un Bacus, que dueña la InBev, es dueña de la Cristal, la Pilsen Trujillo, la Pilsen, la cerveza San Juan y la Selva, la Cusqueña, la Arequipeña, también es dueña de la artesanal Bavarian, ¿cómo se llama? Cerveza Bavaria. Es representante exclusivo en el Perú de Stella Artois, La Corona, Budweiser y no sé qué cervezas más, no, en el Perú. Entonces, ellos controlan el 97% del mercado peruano. ¿Es una forma de monopolio tipo trust? Sí, porque una empresa, ¿no? La Bacus, es dueña o tiene mayor proporción de acciones en todas las empresas que hemos indicado. Entonces, hay una empresa que domina el mercado y que es dueña de las otras o tiene mayor accionariado en las otras empresas, sí. ¿Son del mismo sector cervecero? Sí. Entonces, ¿es una empresa, es un monopolio de concentración tipo trust? Sí. ¿No? Porque una empresa domina a todas las empresas dentro del mercado y son del mismo sector de la industria. El sector cervecero en el Perú es lo más claro en el tema de trust. El holding. El holding básicamente está orientado a que una empresa diversifique sus inversiones en otro tipo de sectores de la industria, ¿no? Por ejemplo, Falabella. El holding Falabella no solamente es dueña de lo que es Sodimac, que es ferretería, Mi Maestro, es dueña de Totu, que es alimento, dueña de Viajes Falabella, Seguro Falabella, las tiendas Falabella, el banco CMR, ¿no? Entonces, ¿tienen varias diversificaciones? Sí. ¿Son de diferentes tipos de industria? Por supuesto. Entonces, es un holding, ¿no? Es un holding. Otro holding, el holding de lo que es Intercorp. Intercorp, que es de Interbank, Intercorp, es dueño, pues, del Banco Interbank, de Interseguro, del Cineplanet, de la comida restaurante Popeye, de la Universidad Tecnológica del Perú, de IDAT, de los colegios Innova y muchas más, ¿no? Entonces,
¿Esa empresa ha diversificado su inversión en muchos sectores de la industria? Sí, entonces es un holding, ¿no? Es un holding, ¿correcto? ¿Qué más? Y bueno, acá les voy dejando las alternativas. No sé si tenemos un par de minutitos más con respecto al tema de lo que es los monopolios o los monopolios de coalición, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá? Profesor, ¿cómo se llamaba cuando una empresa se unía a otra para hacer una Eh, empresa sola? Joint venture, joint venture, ¿ya? Ah, ya, profesor, ok. Sí. Es cuando un joint venture es cuando dos empresas ven potencial en su negocio, se unen para poder generar un negocio mejor, que posibilite que ambas empresas ganen, ¿no? Ambas empresas ganen, ¿ya? Ese joint venture puede ser por un periodo totalmente permanente en el tiempo o pueden por un tiempo limitado. Yo me puedo unir a una empresa por 2 años y después me separo, ¿no? Entonces, el joint venture tiene esa característica. No es que te voy a fusionar así ya, no, esa es una fusión. El joint venture básicamente es una alianza estratégica que forman dos empresas para si juntas tengan ganancias mayormente. Y cuando ya no la tengan, se separarán. Así de simple. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra preguntita, rápido. Ya, bueno. Profe, monopolio bilateral, ¿qué significa? El monopolio bilateral es cuando dos empresas solamente comercian entre ellas. Por ejemplo, rapidito, nomás les voy a poner ejemplo. Las empresas de armas que trabajan con el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de los Vengadores, Tony Stark tenía su empresa Stark Industries y ellos solamente producían armas para el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos solamente le compraba armas a ellos. Ese es un monopolio bilateral. Cuando una empresa solamente produce algo para una determinada empresa y la otra solamente le va a comprar a ellos. ¿Me dejo entender? Entonces, el sector militar por lo general es así. Con los monopolios bilaterales. El gobierno de Estados Unidos, cuando compran armas, es en ese modo. ¿Ya? Ese es un monopolio bilateral. Listo. Listo, jovencitos. Entonces, igual, cualquier duda, ya ustedes saben que tienen ustedes las consultas académicas. Más bien los voy dejando para. Muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Hasta luego.